Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Dani, el factor humano dentro de la experiencia del cliente. Hoy tenemos a Angie Osorio, que tuve la oportunidad de conocer en una actividad fantástica donde ella gritaba un poco y es que estábamos navegando a vela con viento, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Te Sí. acuerdas, Angie? Ahí fue que nos conocimos, navegando a vela, una experiencia también interesante. Pues Angie está aquí, pues prefiero que ella se presente, que nos diga quién es. Bueno, bienvenida Angie, gracias acá por estar. Bueno, gracias Jorge a ti por la invitación. Feliz de estar en este espacio. Yo soy Angie Osorio, soy una amante de la vida, me encantan los libros, la música y las experiencias. Me fascina profundizar en las culturas. Y bueno, algo siempre me gusta compartir es que me dedico al marketing, pues sobre todo a temas de lealtad y experiencia hace 15 años, pero también soy psicóloga. Y digamos que esto me ha permitido tener una mirada muy humana, muy desde el human centric en los procesos pues que lidero y que he tenido el honor de participar y pues de estar en ellos, ¿no? Entonces, esa soy yo, también soy mamá de Agustín, esposa de Juan y bueno, una trabajadora y apasionada de este mundo de la lealtad y la experiencia. Pues muchas gracias por compartir de Juan, de Agustín y sobre todo una psicóloga en experiencia del cliente muy interesante porque pues sí requiere mucha psicología y sobre todo bastante con Dani, Daniela, ese que está detrás de esa experiencia al final de todo. A Angie no lo nombra, lo digo yo, pues ha trabajado en varias empresas en experiencia del cliente, últimamente está la organización Terpel y uno diría, pues los que si estamos en Colombia escuchando, pero digamos que Terpel tiene varios frentes de negocio, pero uno son estaciones de servicio, combustible, lubricantes, por ahí también tiene unos proyectos de generación de energía sostenible a través de sí, paneles solares fantásticos, están haciendo una red de conexión de carros eléctricos, había una estación nueva que Cárgate. salió, las conexiones divinas, pero el punto es que una veces dice, bueno, vale un punto sencillo, ahí, directo. Las personas a veces son fieles a la tarifa. Aerolíneas para ir a viajar, combustible, ¿dónde he hecho combustible? Donde sea más barato. Entonces dice, ¿cómo trabajo ya la fidelidad si es que yo soy fiel a la tarifa? ¿Sí o no? Y también al final, de alguna manera, pues depende, dice, no, yo tengo la mejor tarifa o menos tarifa, o depende, y tengo una estación muy bonita, bien pintada, bien ordenada, pero llega un momento en que el señor de la estación de servicio o la señora de la estación de servicio, porque pues, también hay mujeres, eh, que es la que nos atiende o el que nos atiende. Y entonces, ahí cómo funciona eso para garantizar una experiencia, wow. Bueno, pues sí, como lo dices, esta industria es un commodity, y en Terpel, digamos que le apostamos mucho a tener una experiencia completa hacia el consumidor final, ¿no? Primero, como lo dices, ¿no? Mencionaste, creo que los negocios, digamos que más importantes, entonces no solo es una propuesta a nivel del combustible y la movilidad con las estaciones de servicio, sino también con nuestra carga eléctrica, con GNB, con GLP, con todos nuestros servicios de conveniencia, al toque, barro, bueno, y nuestras nuevas propuestas como Home y demás. Y pues eso hace primero que estemos pensando en el consumidor, ¿no? No en una visita solo para ir a tanquear, sino una visita para recargarte, para llenarte de energía, para movilizarte, para un montón de cosas que pasan cuando nos visitan nuestros clientes en las estaciones. Entonces, digamos que esto es un punto importante. Hay otro que es muy, muy relevante y que yo siempre lo menciono porque creo que eso a uno le cambia mucho la forma como ve al consumidor y cómo piensa en una marca. Y es, en Terpel siempre decimos que nosotros no atendemos vehículos, sino atendemos personas. Y eso te lleva también pues, a pensar y a generar procesos muy distintos, de cara a que no simplemente es llenar de combustible un vehículo, sino que llega una persona y debo tener un protocolo diferenciado, un protocolo amigable, en donde también tengo personas dispuestas, promotores y anfitriones que están dispuestos a generar un servicio, digamos que muy distinto a otras categorías o inclusive otras marcas. También digamos que son estaciones en donde tú tienes una confianza, ¿no? Tú llegas y ves y estás en un lugar.
en donde lo ves limpio, es agradable, hay unos jardines, hay una propuesta, digamos que de imagen impecable, y todo esto es para que tú llegues como cliente y te sientas como en casa, ¿no? Que no sientas que sea un lugar inseguro, que sea un lugar en donde no quieres estar, sino al contrario, un lugar en donde te sientes bien atendido. Además, pues digamos que dentro de Terpel tenemos una de las cosas que yo creo que le hemos trabajado un montón y pues que lidero personalmente, que es todo nuestro programa de lealtad que se llama Vive Terpel. Y también tenemos otro, digamos que de endomarketing que se llama Vive Pits, porque también creemos que la experiencia no solo se da hacia el cliente final, sino también a nuestros promotores y anfitriones. Y es como nosotros llevamos las mejores prácticas, les mostramos el cómo hacerlo, les siempre, digamos que los mantenemos súper informados y actualizados de cómo tratar y servirle al cliente, ¿no? Entonces, no solo es yo cómo le llego al cliente con un programa, por ejemplo, de puntos en este caso, para que gane sus puntos y reclame premios, sino también yo cómo le llego al corazón de las personas que atienden a nuestros consumidores. Todo esto que se habla dentro de la experiencia, como el Customer Experience y el Employee Experience, que son fundamentales en una estrategia y que al final encierran un poco lo que tú tienes que entregar en la vida real, en el momento de la visita. Pues, si entiendo bien, hago rápidamente un resumen, obviamente me perdonas porque antes tú conoces mejor eso. O sea, veo que hay una comunidad, un ecosistema que tienen porque tienen diferentes frentes y a través de esos diferentes frentes, en el buen sentido de la palabra, cautivar nuestros clientes para que ya sea el restaurante o la tienda de conveniencia que es al toque o todo lo demás vaya generando una experiencia en diferentes puntos. Que tanto que yo vi así que tú dices, tú vive en Terpel, por ejemplo, vi que tiene una app también, por ejemplo, tiene una app donde las personas en su programa de financiación pueden entrar y tener algunos beneficios. Hace poquito estaban promocionando un tema de unos conciertos y unas cosas así, unas reuniones, algo así. O sea, lo está llenando de algo más que simplemente el commodity que están ofreciendo. ¿Es eso más o menos? Sin duda, nosotros en realidad digamos que lo que estamos haciendo en toda nuestra estrategia de lealtad es apartarnos un poco de la transaccionalidad, ¿no? Los programas de lealtad están, digamos que muy parados en esta relación transaccional que al final sí es buena, el cliente la busca, pero se queda muy en el corto plazo. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer desde toda la estrategia es cómo tenemos relaciones rentables y de largo plazo con nuestro consumidor y por eso digamos que les ofrecemos beneficios que sean primero aspiracionales, pero que también conecten emocionalmente con los clientes, ¿cierto? Y no solo quedarnos en que te entrego un punto y eso lo intercambias por algún producto de nuestro catálogo, que también existe y también es válido, pero también lo complementamos con una propuesta emocional y de conexión o de vínculo emocional con nuestros consumidores. Ahí me vienen entonces dos temas, dos preguntas, dos inquietudes. Tú también tienes un programa que dice Vive Pits, ¿no? Que es el que es con el cliente interno, con nuestras personas, porque pues lo interpreto y obviamente eso no se queda para nadie. Si, atiende bien a tu gente, que tu gente atenderá bien a tus clientes, ¿sí? O sea, tienen que estar bien. Mi pregunta es, la respuesta será sí, pero ¿ven un cambio grande con ese programa de Vive Pits en el comportamiento de las personas? ¿Sí realmente hay un cambio en comportamiento y actitud de servicio? Sin duda, mira que yo creo que yo estoy enamorada de este programa porque es un programa que cambia vidas, ¿no? Es un programa que le genera cosas muy distintas al promotor y el anfitrión. Y eso es poner a la persona en el centro. Cuando yo te hablo de una postura human-centric, no es más sino poner no solo al cliente en el centro, porque el cliente pues, digamos que lo más obvio, ¿cierto? La consecuencia, digamos que general de todas las estrategias de marketing, pero es también poner a las personas que entregan la experiencia a los consumidores finales. Y eso aplica a las personas con las que trabajamos, las personas que están en el mostrador literal, por ejemplo, en Juan Valdez en las tiendas, aquí en Terpel con los promotores y los anfitriones, en Altoque con los anfitriones que atienden en nuestras tiendas de conveniencia y así con todos los servicios que tú consumes en el día a día, pues siempre hay una persona que es la cara como la entrega de esa experiencia o ese servicio en ese momento.
Entonces, trabajamos mucho para cambiarle la vida a ellos. Entonces, ellos tienen un propio programa, unos rewards, unos beneficios y unas experiencias para que ellos también vivan lo que es la lealtad y así también les quede mucho más fácil tangibilizarla y entregarla hacia los consumidores finales. Entonces, sin duda, hace parte del corazón de nuestra estrategia. Y bueno, y eso hace también que empoderemos a los equipos, tengan información en tiempo real, estén enganchados con lo que es la fidelización, porque yo creo que una de las cosas más difíciles de fidelización es poder tangibilizar y ser transversal con este proceso para que todos estén convencidos y siempre pidan el documento de la persona o digamos que lo interesen como hagan que los clientes se interesen un poco por los programas que se fomentan, ¿no? Entonces, sí, sin duda, sin esa patica, sin ese pedazo, pues no se equilibra como la ecuación de la experiencia de cliente. Sin ese Dani, sin ese Daniela. Pero y entonces, eh, pues obviamente si uno es un simple usuario transaccional, ya que le dijiste, entra, hace una transacción X, la que sea, y se va, pues no ve todo esto que hay detrás. Obviamente el cliente repetitivo, el que va pasando por la carretera y tiene 5 estaciones de servicio, pero está buscando la del logo de ustedes, por decir algo, porque es que yo, entonces ya lo estamos fidelizando, porque bueno, porque tiene algunas preferencias. Mi punto es que como en todos los negocios y en todas las empresas, pues uno hace algo novedoso y que funciona, pues los demás lo pueden copiar muy fácilmente. ¿Qué tanto en ustedes eso de atreverse, de romper el status quo, de tener como esa intuición de decir, ir más allá, o sea, ser valientes, de alguna manera te lo leí alguna vez, o sea, ser valientes y dar un paso adelante porque ya me está copiando, entonces yo siempre tengo que dar un paso adelante porque pues tú eres muy joven, pero yo me acuerdo de las estaciones de servicio hace 50 años y pues uno tenía que suplicar pues, que lo atendieran, ¿sí? Si es que quería. Si haga fila, no hacía fila, porque ¿qué más? Tenía que hacer fila, ¿sí? Una vez me pusieron agua en lugar de combustible porque el tanque tenía filtración. Obviamente sabes qué pasó con el vehículo, ¿no? Y sabes cuál fue eh, el resarcimiento. Sí, señor, eso pasa aquí cuando uno echa temprano. Tiene que ir más tarde a echar que hay menos filtraciones. Mm, Esa mm, fue la mm. vuelta. Y tocó desmontar pues todo el sistema de combustible del carro para volver a Claro. pues, sí, pues, entonces ya te imaginas cómo fue el cuento. Pero, ¿qué tanta valentía, qué tanto se requiere ahí para poder ir un paso adelante? ¿Qué se necesita? Yo creo que una capacidad de innovación continua, ¿sí? No quedarse en lo estándar, en lo que entregan los demás, en lo que hacen los demás. Nosotros somos líderes de categoría y el líder pues siempre también está llamado a innovar, ¿no? Entonces nosotros digamos que en verdad todo el tiempo estamos en innovación constante. Tenemos algo súper bueno y es que tenemos un ecosistema digital, ¿no? Entonces no solo estamos entregando la experiencia de una manera presencial en nuestras estaciones de servicio, sino también tenemos una aplicación que, como lo mencionabas al inicio, es una aplicación súper potente en donde puedes hacer hoy demasiadas cosas, redimir tus puntos, tener tu acumulación. Ahora ya tenemos para pagar desde la aplicación el combustible y los demás negocios. Tienes unos mapas en donde pues sabes en dónde está la estación de servicio con mejor precio, la más cercana. Tienes, digamos que un montón de beneficios y además vienen muchísimos más dentro de nuestra aplicación y eso también te hace, digamos que innovar y ser muy ágil, ¿no? En un proceso en donde, por supuesto, la competencia también siempre está sacando cosas, pues tienes que ser muy ágil y tener este ecosistema como Digital nos ayuda un montón para innovar y para tener y para experimentar, sobre todo, que yo creo que también es muy positivo hacerlo, ¿no? También digamos que nos ha ayudado mucho. Tratar, digamos, que no quedarnos solo en el combustible, sino, bueno, que otras cosas son motivaciones para las personas, ¿no? Tú hablabas al principio de los conciertos y pues esto es algo que a nosotros nos parece que ha sido bien interesante, un ejercicio bien interesante y es cómo conectamos con esas cosas que mueven a la gente, ¿no? Como que hacen que la vida se viva de una forma muy distinta y el entretenimiento, pues para nosotros sin duda hoy es una de las cosas importantes y una apuesta bien importante desde Viveterpel porque es un beneficio que te engancha, es un beneficio con el que estás vigente, ¿no? Y que es muy valorado por el consumidor. También los premios que entregamos instantáneamente, los sorteos que todo el tiempo tenemos en nuestro calendario comercial, pues hacen que hoy la propuesta esté mucho más allá del punto y como te decía, pues de la relación transaccional.
Entonces, sí, 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 sin duda, pues hoy lo que nos tiene donde nos tiene es esta capacidad de innovación y de retarnos internamente a hacer cosas distintas y tenemos equipos de altísimo desempeño y además tenemos también la última tecnología para poder tangibilizar estas cosas en un tiempo muy corto. Tres cosas antes de ir a nuestro último tema, ¿verdad? No alargar aquí a las personas que nos están escuchando eh, en su tiempo. Y es, primero, o sea, a partir de ahora voy a replicar, estoy emocionado con todo lo que están haciendo, entonces voy a replicar a todos mi entorno que, mejor dicho, solo pueden ir a estaciones Telfel y utilizar los servicios Telfel y que descarguen la aplicación. Definitivamente, porque, por Sin ejemplo, duda. no conoce, pero, sin duda, pero en serio que estoy entusiasmado porque no conocía todo eso. Segundo, que no me lo estás diciendo, pero lo intuyo y seguro que es así, la respuesta es sí. No es que yo, Angie, que es que estoy en marketing y experiencia del cliente, hago esto. No, no. Dices, hay unión de tecnología, hay unión de operaciones porque funcione, porque tiene que haber operaciones, hay unión porque, pues, como funciona también distribuidores o lo que sea. O sea, tiene que haber un equipo compacto detrás de todas las áreas que estén enfocadas al cliente, y externo y interno, porque ya lo dijiste. O sea, sí, no solamente el que está comprando la transacción, sino el que está detrás atendiendo, diciendo, deme su número de documento y bueno, generando todo lo que tiene que estar generando. O sea, y eso tiene que hacerse en equipo. O sea, no tiene que ser así, no es no es un silo el que está haciendo esto. Si tu ayuda en tecnología no puede hacer todo esto, sin hacer todas las promociones no puede hacer esto. Entonces, buenísimo. Y tercero, que otra vez ahí, y lo que tú dijiste, ¿cómo unes tu psicología, o sea, ese ser humano, ¿sí? Con esa experiencia, porque al final somos personas, por más que tecnología que haya, por más edificios que haya, por más vitrinas lindas que haya, seguimos siendo personas. Y ese es también el objetivo antes de este podcast. Pero tú me decías entre bambalinas antes y ya para terminar con este, dice, tú tienes 5 elementos que son, diríamos acá en Bogotá, Colombia, imparitables. Es decir, que toca tener en cuenta en esa experiencia del cliente centrado en el ser humano. Cuéntanos cuáles son esos 5 y terminamos con eso. Bueno, pues sí, mira, yo quisiera dejar como estas 5 premisas que para mí han sido claves en toda mi carrera profesional, en estos 15 años que trabajo con experiencia y con lealtad. La primera es la coherencia y es la coherencia con los datos y lo que sabemos del cliente, ¿no? Entonces tenemos mucha data transaccional, tenemos mucha data de voz del cliente, tenemos un ciclo de vida, tenemos unos journeys, entonces es como cogemos todos estos insumos que son valiosísimos, pero somos coherentes también al entregarle al consumidor la propuesta final. Y no simplemente son datos de análisis, sino son datos que realmente nos llevan a accionar o a tangibilizar con el cliente en el momento real, ¿no? En el momento de verdad. El segundo es el propósito, que para mí, digamos que tiene 3 cosas importantes, ¿no? Primero, escucha a tus clientes, es súper clave a tus clientes, a tus empleados, la magia de lo humano, ¿no? A las personas que están ahí, a las personas que viven el día a día, escúchalos, actúa y demuestra con base en esas cosas que estás escuchando. Si yo no puedo escuchar unos dolores e ir a accionar con otras cosas que no tienen nada que ver con corregir el dolor. Entonces, ese también me parece súper importante. El tercero es la profundidad, ¿sí? Siempre, a veces nos quedamos muy panditos con algunos conceptos o muy panditos con algunos hallazgos, entonces tengamos hallazgos, pero hallazgos de valor con precisión. Yo siempre recomiendo y en los escenarios que he podido estar, siempre digo, vayamos a conversar con el cliente. A veces creemos que la conversación única tiene que ser con los datos que yo tengo de ese cliente, pero nunca en verdad nos sentamos a hablar con la persona real, con la persona de verdad. Yo la verdad que me disfruto mucho esta parte de mi trabajo porque no solo nos quedamos en la base de datos y en mandarle el email o el WhatsApp o la promoción por determinados medios, sino he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con ellos y entender qué quieren, qué no quieren, qué les duele, qué les hace falta, o inclusive también a que nos generen un feedback muy positivo. Entonces, eso creo que te da unos hallazgos de valor con precisión y no simplemente unas hipótesis que no puedes, digamos que al final desenredar o entender muy bien de dónde viene. El otro es la reciprocidad, es que tengamos preferencia, sí, pero en doble vía, ¿sí? Entonces yo te escojo a ti
como mi consumidor y te entrego valor, pues también lo hago porque tú eres un cliente fiel en mi marca y porque me generas valor dentro de las cosas que yo hago. ¿Sí? Muchas veces terminamos premiando más a los infieles que a los fieles y eso no puede pasar. ¿Sí? Tenemos que sí o sí ser estratégicos y, por supuesto, elevar la relación con el que es fiel, con el que hoy me elige, que al final la fidelidad o la lealtad es muy difícil hoy en un territorio tan competido, ¿no? Y cierro con algo que pues a mí me encanta, me identifica y es la verdad por lo que trabajo todos los días y es la pasión. Nos tenemos que obsesionar por las personas, ¿sí? No hay forma de manejar una estrategia de experiencia o centrada en el cliente o un programa de lealtad o una estrategia de marketing si no nos obsesionamos por las personas, si no entendemos qué hay detrás de todos esos datos que vemos, si no vamos y escuchamos a nuestro empleado de qué es lo que está pasando con esto que yo lancé y tal vez no está teniendo el comportamiento que yo deseo. Entonces, tenemos que obsesionarnos por escuchar, por ir a donde están las personas paradas ofreciendo su servicio para que ellos así nos den, digamos que un feedback un poco más real e inclusive nosotros hacer el mismo ejercicio. Yo valoro profundamente en compañías como por ejemplo Terpel que nosotros tenemos unos días en donde vamos a atender a los clientes. Entonces, vamos a poner combustible en sus carros, vamos a atenderlos en las tiendas de conveniencia. Y eso nos enseña un montón de procesos que a uno en el escritorio se le olvida y que uno de pronto a veces desecha y es porque pues no estás en la vida real, no estás entendiendo la vida real. Entonces, creo que esos son como mis tips que pues digamos que son importantes y los que me han ayudado a mí, porque pues puede que para otra persona no resuenen. Para mí han sido fundamentales y han sido como parte de mi aprendizaje. Y cuenten los cinco muy importantes. Tomo el primero rápidamente, la coherencia, porque a mí me encanta esa. Y todo lo que has dicho es totalmente coherente, comenzando que es que los anfitriones que atienden, entonces los anfitriones, y eso, o sea, ya está siendo un anfitrión. Uno cuando es el anfitrión de la casa, uno hace todo lo posible para atender a sus invitados, todo lo posible. Entonces ya comienza un concepto bárbaro detrás de eso. Y pues Ujú. dices, voy a veces si hacemos, vamos allá, nos ponemos en los pies de ese anfitrión a ver qué es lo que está pasando y hablar con ese cliente, qué le duele, porque viene de mal genio, porque es que también viene de mal genio porque, no sé, está haciendo mucho calor, no tengo ni idea, cualquier cosa, está desesperado, el viaje está muy largo, no tengo ni idea, pero viene a veces con problemas, escucharlo, saber qué quiere, qué le gusta, o sea, esa coherencia creo que sería el paraguas, digo yo, de lo que viene después, lo que dijiste, el propósito, la profundidad, o sea, porque o sea, no solamente la data sencilla, sino ir más allá, escarbar y tú, lo que decías antes, ser valiente y ser innovador para ir más allá. Creo que con todo lo que nos has dicho, o sea, se nota claramente la relevancia de Dani y Daniela, ese factor humano entre la experiencia del cliente, que todos los ejemplos ahí está presente y todo lo que hacen es alrededor de ese ser humano. Yo copié una palabra que me la va a robar y porque acá estaba escribiendo ya, es la magia del humano, me va a robar ese concepto. O sea, ya te lo advierto. Te agradezco, Juan, muy gentil por haber estado con nosotros y pues compartir toda esa experiencia y todas esas ideas. A ti por esta invitación tan linda. Mil gracias. Y qué chévere haber coincidido, no solo en este evento que hicimos con mi equipo, que además fue absolutamente maravilloso y de grandes aprendizajes, sino pues también conectar en este ámbito que también es más corporativo y pues que nos saca un poquito como del día a día, ¿no? Los tiempos suceden porque tienen que suceder, afortunadamente. Sí, Muchas gracias. sin duda. Bueno, gracias, Jorge.